Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. En el día de hoy vamos a trabajar la virtud que dicen los especialistas que es la más importante porque es la guía de las demás, que es la virtud de la prudencia. Y hay que precisar muchos puntos sobre esta virtud porque a veces no es bien entendida. La prudencia, leemos aquí en el Catecismo, compendio, la prudencia dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Es la guía de las demás virtudes, indicándole su regla y medida. Bueno, ahí prácticamente está resumida esta virtud, pero vamos a empezar como a descomponerla en sus partes. Pues, haciendo una pequeña introducción, la virtud de la prudencia es la que nos lleva a conocer bien toda la realidad sobre la que tenemos que decidir, juzgar y actuar, conocer todos los detalles. Luego, la virtud nos pide que utilicemos unos criterios para evaluar esa realidad con todo ese conocimiento que se ha obtenido. Luego que se tome una decisión y luego que se actúe concorde a esa decisión. Es algo como muy sencillo, pero a veces no es tan fácil de aplicar. A través de los evangelios descubrimos la prudencia de Jesús, muy prudente. Miraba las situaciones, sabía cómo intervenir, a veces no intervenía. Reveló su divinidad a las personas a quienes podía confiar. Evitó presentarse en Jerusalén cuando podían prenderle sus enemigos. Prudencia. Evaluó toda la situación y tomó esa decisión. Realizó los milagros que quiso en favor de los que tenían fe. Siempre eligió las palabras oportunas para responder a la hipocresía de los fariseos. Bueno, Jesucristo es un modelo de prudencia, sobre todo que él siempre buscaba el bien del Padre, la gloria del Padre, y eso era el criterio máximo que él tenía. Y luego evaluaba las realidades humanas, sobrenaturales, de acuerdo a este gran criterio y a los criterios de la moral cristiana, y actuaba en consecuencia, poniendo en curso muchas otras virtudes, audacia, generosidad. La prudencia es cardinal, virtud fundamental. De ella se desprenden muchas otras virtudes. La prudencia pues es una virtud humana y una virtud fundamental, la más importante. Es el faro que ilumina el camino. Si alguien no es prudente, va a terminar haciendo muchas cosas que no son. Su vida no va a estar bien enfocada. Nos lleva a acertar cuando nos encontramos en una encrucijada. Da luz para encontrar la voluntad del Señor en las diversas circunstancias, en las muchas opciones que la vida presenta. Es luz. La prudencia es luz y también fuerza para actuar. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y caridad, iluminan el ejercicio de la prudencia. A su vez, la prudencia señala el mejor modo de practicar estas virtudes. Cuando nos encontramos con distintas posibilidades a seguir, la prudencia señala la mejor y a veces la única. Siempre hay que pensar las cosas. Eso es lo que nos llama la virtud de la prudencia. Piensen, pero no se quede pensando. Piense, hay un tiempo para pensar, un tiempo para decidir y un tiempo para actuar. Ese es de pronto un estereotipo que hay por ahí de prudencia, que es que se demoran mucho para decidir. Eso no es prudencia, eso es imprudencia. Como virtud es más asequible a personas acostumbradas a observar la realidad. Veíamos sesiones atrás la virtud del realismo, de estar uno en el presente, no estar ni en el futuro ni en el pasado pues desordenadamente. Atienden todas las circunstancias y las tienen en cuenta, por eso hay que tomar toda la información. Saben comprender mejor la forma de ser de las personas. Reflexionan antes de actuar, miden sus palabras y eligen las que mejor expresan aquello que quieren decir. Deciden en el momento oportuno,
advierten las previsibles consecuencias de sus decisiones, piden consejos si lo necesitan, asumen los riesgos de su actuación, procuran tener varias posibilidades, aspiran y buscan por encima de todo hacer el bien. Aquí estamos otra vez haciendo un pequeño barrido de lo que es la definición de la virtud de la prudencia. Entonces vamos desglosando un poco. Nosotros como personas humanas no lo sabemos todo, por eso tenemos que reconocer que de las circunstancias a veces no conocemos toda la realidad y por eso hay que buscar. La prudencia nos avisa sobre nuestra ignorancia y nos dice que toda la realidad es amplia y compleja, las personas son libres y el futuro no se puede controlar totalmente. Entonces, hombre, definitivamente tampoco lo puedo conocer todo, pero sí buscar la mayor información sobre una realidad, sobre una acción que voy a emprender, sobre una decisión que voy a tomar. La clave para ser prudentes es conocer lo que más se pueda y luego reflexionar, ¿cierto? Un hombre sin conocimiento es un mundo a oscuras, por eso imprudencia es actuar sin conocer. La precipitación, la presunción y la inconsciencia que tenemos de ciertas tendencias dificultan ser prudentes. Hay gente que es muy ansiosa y no piense bien, recoja bien los datos, saque un momento para pensar las cosas y más aún, háblelas con Dios. El sabio todo lo sopesa, aunque ahonda especialmente donde hay profundidad y dificultades y donde cree que a veces hay algo más de lo que él cree. Un sabio, hombre con sabiduría. El rey Salomón eligió el don de la sabiduría y lo pidió a Dios. Por eso pedí y se me concedió la prudencia, supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Definitivamente necesitamos el Espíritu Santo. Si queremos ser prudentes necesitamos el Espíritu Santo, aunque hay una prudencia humana, pero no es simplemente humana, necesitamos la ayuda del Espíritu, de la gracia de Dios para poder realmente cumplir la voluntad de Dios, darle gloria al Padre Eterno como Jesús lo hizo. San Pablo escribió a los cristianos de Roma para animarles al ejercicio de la prudencia. ¿Qué les decía San Pablo? ¿Qué nos dice San Pablo en esta carta? No os acomodéis al mundo presente, aunque podemos ser prudentes humanamente, al mundo presente. Nosotros vamos para la vida eterna. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente en Cristo, con su sabiduría, con su espíritu, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Podemos dar una definición aquí. Prudencia es buscar la voluntad de Dios, conocerla, pedirle fuerzas para actuar y llevarla a cabo. Eso es prudencia, porque va con la garantía del Espíritu Santo, va con la garantía de darle gloria al Padre y va con la fuerza redentora de Jesucristo. La prudencia apunta siempre al bien. Esta es otra cosa muy importante. Busca lo mejor, el bien, la salvación, la santidad, la gloria de Dios. Busca lo mejor, elige lo que, según como se presenten las circunstancias, puede ser más grato a Dios. Y eso es importante. ¿Será que si cumplimos la voluntad de Dios? Porque si cumplimos la voluntad de nosotros, entonces seguramente podremos desarrollar una virtud humana, pero no una virtud sobrenatural, porque no tiene el Espíritu Santo. Atender el presente, no quedarnos ni en el futuro. A veces queremos saber todo el futuro desmedidamente. Y no, el futuro se prevén las consecuencias de lo que se va a hacer. Pero hay circunstancias que no están en nuestras manos. Lo mismo el pasado, no nos podemos quedar en el pasado, sino que tenemos que estar en el presente. Obviamente tenemos que recabar datos del pasado, obviamente tenemos que verificar las consecuencias de nuestras acciones, buscar datos sobre circunstancias que puedan pasar, obviamente ser visionario. Hay técnicas para eso, análisis por escenarios, bueno, una cantidad de cosas que se podrían utilizar, pero si uno quiere ser sabio, pues mira el futuro, mira el pasado y luego el presente, y con la tranquilidad de que si estamos con Dios vamos caminando por donde es. Es muy importante también verificar las consecuencias de nuestras actuaciones.
de lo que vamos a decir, de lo que vamos a orar, pedirle a Dios esa visión. Hay gente que Dios les da esas capacidades, son dones que Dios da. Si a nosotros no nos los dio, pues simplemente le pedimos que nos ayude y que nos acompañe en nuestros pasos, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo de mirar a ver qué va a pasar hacia adelante y sobre todo evitar consecuencias negativas. Por eso tenemos que mirar que nuestros actos tienen que ser moralmente correctos. Nosotros tenemos que ser muy previsibles, muy definidos en nuestra moralidad, porque eso da tranquilidad y eso es garantía. Aunque el futuro no es predecible, en cierta medida podemos atisbar, incluso saber qué ocurrirá al tomar una decisión y ponerla en marcha. Existe una cualidad de la inteligencia, la sutileza, y las personas prudentes la practican. Saben que la realidad no es abarcable y analizan bien los posibles efectos de sus actos. Sin estas previsiones, nuestras acciones pueden causar graves daños, claro. Si alguien no actúa, recaba datos, pero no se fija qué va a pasar ni qué consecuencias trae, pues obviamente va a tener efectos negativos. Y eso pues tenemos que tenerlo en cuenta. Otro aspecto importante, el peligro de equivocarse siempre acecha al tomar una decisión, al tomar posición ante alguna cosa, porque toda acción, toda decisión conlleva riesgos, y la prudencia lleva consigo la aceptación de esos riesgos, de ese desacierto. Nos podemos equivocar. En este ejercicio está presente la virtud de la fortaleza practicada con serenidad. La valentía para decidir significa asumir los riesgos de las decisiones, aceptar lo que otros pensarán, dirán o criticarán, no importa. Es que yo soy libre, tengo que actuar de acuerdo con mi libertad. Es muy importante no ser imprudentes en este sentido. La tentación de no actuar acecha cuando lo que conviene llevar a cabo tiene dificultades y peligros. Pero no hacer nada es también una decisión o una postura que conlleva un riesgo. También las omisiones causan efectos malignos y traen complicaciones. Hay que decidir y hay que actuar. Me equivoqué, pues lo hice con recta intención. Corrijo el error y sigo. Pero sería una imprudencia por miedo, sería uno miedoso, dejarse llevar del miedo, vencerse por el miedo y no actuar. No. Es como alguien cuando se casa, pues ahí tiene riesgos, claro, pero si está bien llevada su discernimiento con un buen director espiritual, una buena guía, un buen noviazgo, pues eso no tiene ningún... Que habrán problemas, eso se sabe, eso está garantizado. La ausencia de energía para decidir y actuar es cobardía y otras veces pereza, debilidad, apatía, negligencia, mezquindad. A veces a la gente que se demora mucho para decidir se le dice que son muy prudentes. No, son muy imprudentes. Son muy imprudentes. Entonces aquí en la prudencia uno tiene que jugar con esa habilidad, ni de ser precipitado en tomar decisiones sin conocer, ni demorarse pues muchísimo sabiendo que ya se han evacuado los pasos oportunos, y las decisiones se toman en el momento oportuno. Entonces, imprudente es tanto el que se acelera como el que retrasa. Imprudente es el que no actúa. Hay gente que se queda paralizada esperando a ver las mejores circunstancias que normalmente nunca van a llegar, ¿no? Uno toma una decisión y para adelante, y para eso está la confianza en Dios. Para eso lleva uno el tema a la oración, le pide luces, pide consejo y arranca. Sobre este tema de pedir consejo, pues cuando existen dudas positivas, cuando falta información o claridad en los datos para enjuiciar situaciones, acudir a alguien que merece la confianza es prudencia. Tener un director espiritual, si son cosas de mi espíritu, sí, eso lo hacen las empresas. Tienen que tomar una decisión ahora que aquí en Colombia hay una toma hostil, intento de toma hostil por parte de un grupo económico con respecto a otro grupo económico. Seguramente el grupo que está siendo atacado está buscando consejeros para saber por dónde meterse ante ese ataque hostil, de toma hostil de las empresas. Y es lo mismo con cualquier otra cosa. Uno pide consejos en temas tributarios, en temas fiscales, en temas de salud, en temas, bueno,
en temas del carro, de la casa, en temas del hogar, bueno, etc. O sea que pedir consejo no es debilidad, es prudencia. También muy importante saber que tenemos que tener unos criterios, tenemos que ser almas de criterio, tener una moralidad fundamentada, los 10 mandamientos, la moralidad cristiana, eso es clave. Y también ser almas de criterio en las diferentes profesiones, empresarial, médica, académica, etcétera. Hay que desarrollar también eso, y si no, pedir consejo. También el tiempo cuenta, las decisiones no se pueden dilatar indefinidamente. Hay un tiempo para pensar y otro tiempo para decidir y actuar. Por otra parte, la precipitación y la impaciencia constituyen también un riesgo. Bueno, te quería recordar un ejemplo de la vida de Jesús cuando se desplazó ya en su última ida hacia Jerusalén, donde iba a entregar su vida por nosotros, que le preguntaban que si iba a ir a las fiestas de la Pascua a Jerusalén, y él hábilmente diluyó la respuesta, y de todas maneras fue. Prudencia, sabe que si avisa que va, pues allá los enemigos lo iban a buscar y lo iban a atacar. Entonces Jesús es prudente. Mira, no, si llego a Jerusalén, digo que voy anticipándome, mandando mensajes de que voy llegando, pues allá me van a esperar los enemigos, no. Y se apareció cuando menos lo esperaban. Y eso es una actitud prudente. Sabe que hay riesgos, pero toma decisiones, no le da miedo. Y así toda la vida de Jesucristo. Toda la vida de Jesucristo es una práctica en plenitud de la virtud. También podemos ver cuando Jesús de 12 años se queda en el templo y los papás se van, él sabe las consecuencias. Pero también quería dar una lección, es que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Y Jesús crecía en sabiduría, en gracia ante Dios y los hombres. Bueno, te animo a que medites qué tan prudente eres, qué niveles de imprudencia manejas, ¿cierto? Hay temas como que nos ponen débiles, las pasiones, ¿cierto? Hay temas que nos gustan mucho y eso a veces nos hace ser imprudentes, ¿no? Es que nos gusta mucho el fútbol, por ejemplo, ahora que se aproxima un mundial de fútbol, las esposas se incomodan mucho porque las cambian, dejan la esposa por fútbol todo el día. Y no, entonces tenemos que prever con habilidad y saber que esas debilidades que podemos tener, pues las podemos manejar con la gracia de Dios, con prudencia. Entonces, y aprender del modelo de Jesucristo, saber recabar datos, tener criterios, pedir consejo, tomar decisiones, asumir riesgos y actuar, no dilatar, ni precipitarse. Bueno, y pedirle al Espíritu Santo, que como le dio ese espíritu de sabiduría a Salomón, pues nosotros si lo pedimos también nos lo da. De hecho, el Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación, nos da sus dones, y uno de ellos es la sabiduría. Y la sabiduría nos da esa capacidad, es un don, una ayuda para poder ser prudentes cuando tengamos que enfrentar situaciones. Bueno, seguimos viendo la próxima sesión, otra de las virtudes cardinales que son 4, vimos la prudencia, falta la fortaleza, justicia y templanza. Bueno, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal, deja tus comentarios, comparte, esto le puede servir a muchas personas, en la propia familia, sobre todo en el hogar, se puede ver varias veces, meditar, toma nota. Bueno, nos vemos en la próxima sesión con la siguiente virtud cardinal. Gracias.